Saludos chicos, ¿cómo están? Espero que se sientan súper bien. Gracias por ver este video. En este video les voy a enseñar cómo podemos instalar el Windows 11 Pro ARM en nuestro Poco X3 Pro. De esta manera podemos disfrutar de diferentes herramientas, programas y juegos que nos ofrece Windows. Este es un proyecto que no está totalmente desarrollado, por lo tanto algunas funciones de su dispositivo no van a funcionar, pero más adelante cuando vayan actualizando y instalando más herramientas como Driver, yo sé que van a funcionar todas las funciones de su teléfono, porque hay que ser real, el Windows se creó mayormente para una computadora, no para un teléfono, por eso quizá la compatibilidad no es a 100% con el teléfono. Este video lo hago de una manera educativa para aquella persona que le interesa instalar Windows en su teléfono. Traten de ver el video correctamente y no adelantarlo varias veces para que aprendan a hacer este proceso. Yo sé que ustedes van a sacar mucho provecho a ese sistema, van a poder instalar algunos software que no están compatibles para el teléfono y vamos a comenzar entonces a realizar el proceso de instalación. Lo que vamos a hacer ahora es voy a mostrar. Vamos ahora a reiniciar el dispositivo en modo recovery. Para eso tiene que contar con el modo recovery TWRP o el Oran Foss. Ahora vamos a reiniciarlo para comenzar el proceso. Vamos a dejar que se reinicie. Traten de ver el video completo, chicos. No adelanten el video y háganlo exactamente como yo lo hago, de manera calmada, porque un código que pongan mal puede hacer que no le funcione la instalación. Por eso tienen que hacerlo de manera calmada. Les voy a dejar todos los archivos, como le dije, en la descripción para que lo descarguen y los códigos y todas las herramientas que yo utilizo. Entonces ahora vamos a dejar que entre el modo recovery. Ya casi está dentro. Ya, ahora vamos a conectar el teléfono a la computadora. Aquí le vamos a dar a esta opción donde dice montar. Vamos a desmontar todo eso y vamos a desactivar la opción que dice MTP. Vamos a tener desactivado. Ya en el celular estaría listo. Ahora vamos a pasar a la computadora. Chicos, ya quitamos la computadora. Estas son las herramientas que vamos a utilizar para hacer este proceso. Más adelante se las voy a detallar para que ustedes vean todos los componentes que vamos a utilizar. Ustedes ven aquí. Lo pueden descargar y poner en el escritorio. Aquí vemos, esta es la plataforma o el CMD que vamos a utilizar para poder hacer el proceso. Aquí también tenemos el sistema de arranque, que más adelante les voy a explicar cuál es el compatible con su dispositivo. Tienen que prestar atención. Aquí tenemos el Windows, que lo voy a dejar también, lo voy a subir para que ustedes lo descarguen exactamente. Y también les voy a dejar la página oficial también para si quieren descargarlo allá. Aquí tenemos los drivers también. Esos son los drivers. Entonces comenzamos. Ahora vamos a ver esta guía. Miren aquí, esta es la guía que te cuentan con todos los comandos y la herramienta que vamos a utilizar. Vamos ahora a abrir la carpeta del CMD. Vamos a abrirla. La parte superior de arriba esto lo vamos a borrar. Y aquí vamos a escribir CMD en minúscula. Yo la escribí en mayúscula, pero eso no funciona. Aquí vamos a escribir en minúscula. CMD. Entonces nos va a abrir una ventana de comando, como ustedes pueden ver. Entonces ahora vamos a abrir la guía y a comenzar con el proceso. Háganlo calmado, con su tiempo del mundo para que le salga todo bien. Aquí vamos a poner el primer comando, que es share, perdón la pronunciación. Esto lo hacemos para que nos dé el permiso del teléfono. Ya cuando diga value, miren aquí, pongamos el otro código. Este código que vamos a utilizar aquí es para ver el tipo de display que tenemos y de procesador. Aquí vemos que yo tengo el display 42. Para que me funcione el touch, tengo que usar el arranque que vamos a ver aquí, que se llama Wasm. Y si es 36, si le sale 36, tiene que poner tienda.
Tienda. Me perdona la pronunciación, pero más o menos así que se escribe, míralo aquí. Estos son los tipos de arranque. Si es de 6 GB, cogen la opción de 6 GB. Si es de un 8, cogen la opción de 8. Es el tipo de arranque. Más adelante también les voy a mostrar el tipo de toast, cuál es el de tienda y cuál es el de quasi. Entonces vamos ahora a proceder al otro código. Le damos a ESI para salir de esta opción. Esa opción solamente la utilizamos para ver el tipo de display. Entonces salimos, vamos a poner el otro código. Aquí ponemos el otro código. Lo copiamos. Miren aquí, ADB share para que nos dé permiso de nuevo. Le damos Enter. Ya cuando diga base ponemos el otro código. Aquí pongamos el otro código para que nos dé también permiso. Ahora lo que vamos a ver, estos códigos son para ver la partición, para que nos dé acceso a modificar la partición, donde vamos a crear la partición para instalar Windows. Vamos a copiar el otro código. Y vayan siguiendo los pasos que hago yo. Aquí vamos a escribir este comando para ver la partición que tenemos. Aquí es muy importante, si quiere tiren una foto antes de hacer el proceso, tiren una foto de la partición que tiene. Miren que yo tengo 34 particiones porque yo tengo las particiones que creé para instalar el Windows. Miren esta aquí. Estas particiones son las que yo creé para instalar el Windows. Normalmente tienen 32 particiones, algunos tienen 31, pero normalmente son 32. Aquí vamos a escribir RM32 para borrar la partición 32. Esa la vamos a borrar. RM33 vamos a escribir también. Yo estoy borrando la partición para volver a crearla. Y RM34. Si a usted le sale un mensaje de error que dice ignora, usted va a poner, mira aquí el mensaje que salió. Ustedes van a poner un ignorar. O si no, ponen una I para se ahorren en escribir. Una I y ya ignoran. Entonces ahora vamos a crear las particiones. Miren aquí. Si su versión es de 128, ustedes cogen la opción de 128, como es por ejemplo la mía. Si es de 200 y pico, cogen la de 200 y pico. Y crean la partición. Miren aquí, copian todo este archivo, lo copian. Si le sale este error, escriben una I o ignorar, como ustedes quieran. Yo voy a escribir una I. Entonces vuelvo a poner el otro código. Miren bien, pongo el otro código. Y me sale el mismo error. Entonces pongo otra ahí, ignoro todo, eso no pasa nada. Solamente él le está como avisando si quieren crear esta partición, si están seguros. Vuelvo a poner otro código y voy a poner una ahí. Entonces ahora voy a crear esta partición en donde se va a instalar el Windows. Aquí la creo y pongo esta opción para ya salir de esto. Entonces ahora lo que vamos a hacer es pasar al teléfono para nosotros continuar con el otro proceso. Damos el teléfono, ahora lo que vamos a hacer es buscar forma data y escribir yes. Esto es para borrar los datos que tenemos, la función de la partición que creamos. Y ahora lo vamos a reiniciar en modo recovery. Miren aquí, vamos a reiniciar en modo recovery, no en modo sistema, sino recovery. Vamos a esperar que suba el teléfono para continuar. Este es un proceso que si se hace de la manera correcta, no nada sale mal. Aquí vamos otra vez a desmontar, me dice montar y vamos a deseleccionar todo esto. Y ya vamos a pasar a la computadora para el otro proceso. Aquí, ahora lo que vamos a escribir este programa para que nos dé permiso, este comando para que nos dé permiso de nuevo. Vamos a escribir esto también, que es lo que vamos a formatear las particiones que creamos. Ahora estamos formateando las particiones que creamos para que no tenga ningún tipo de archivo. Cópienlo bien, miren aquí, lo archivo correctamente, cópienlo. Y lo pegamos aquí. Entonces pegamos el otro código ese, que es para salir de esto. Y ahora volvamos a reiniciar
otra vez el teléfono en modo recovery. Entonces volvamos a reiniciarlo. Mo- Aquí borramos, damos otra vez forma data, yes, y lo reiniciamos de nuevo. Aquí volvemos a reiniciar en modo recovery. Ahora vamos a esperar que entre de nuevo. Y aquí vamos a desmontar otra vez, a deseleccionar todo lo que está seleccionado. Y vamos a hacer el otro proceso, perdón. Aquí copiamos esto aquí. Buscamos el otro código, la de Bechel, para darle permiso de nuevo. El otro código. Escribimos el otro. Y ahora debe reconocer la computadora su teléfono, o sea, la partición. Si en dado caso no lo reconoce, entonces usted selecciona, activa el MTP y lo deselecciona y después desmonta todas esas particiones y lo va a reconocer. Ahora vamos a ejecutar el CMD como administrador. Vamos a pegar el primer código que se llama depart. Esto es para que nos dé permiso para ver todas las particiones que tenemos en el teléfono y asignarla para instalar el Windows. Entonces ahora, para ver la lista de particiones que tenemos, este código nos va a servir. Aquí puedo ver que la número de la mía, miren aquí dice 118 gigas, esa es la del teléfono. Si usted se encuentra en otro número, o sea, si tiene más disco duro en su dispositivo, debe reconocerlo. Dice 118. Aquí escribo esto para seleccionar la partición mía, o sea, el disco mío. Y aquí escribo este código para ver toda la partición que tiene mi dispositivo. Vemos aquí que la número 5 fue la partición que creé para instalar el Windows. Estaré nombrado con la letra H. Miren aquí. Tienen que ver, dice 54 GB. Aquí escribo este código para seleccionarlo. Escribo este y pongo la letra 5. Si se encuentra en otra posición, usted pone la posición, el número en donde se encuentra. Ahora voy a asignarle otra letra. Miren aquí la letra X. Y le asigno la letra X. Ahora vamos a seleccionar. Miren aquí como se vio que ya le asigné otra letra. Aquí vuelvo a ver la lista de volumen que tengo o de disco. Y vemos que en el número 6 se encuentra la oculta. Esa es la otra. Aquí es que se va a guardar el arranque. Ahora lo vamos a buscar para seleccionarlo. Aquí selecciono el número 6, perdón. Y ahora vamos a renombrarlo con la letra Y. Aquí escribo la letra Y, el código, y vemos ahí que se renombró con la letra Y. Este es donde vamos a guardar el arranque. Vamos ahora a cerrar este comando y abran el comando como administrador. Miren aquí, yo no lo abro como administrador, me va a botar un error. Pero usted debe abrirlo como administrador. Entonces ahora vamos a copiar este código. Miren aquí, este código es para instalar el Windows. Primero vamos a crear un archivo eh, de texto y este código lo que vamos a hacer es copiarlo. Bueno, aquí vamos a copiarlo entero, este código. Miren aquí, este código lo vamos a copiar en el archivo de texto que acabamos de crear. Déjenme abrirlo. Miren aquí lo vamos a pegar y ahora van ahí a la carpeta donde está el Windows en la dirección donde está la opción de instalar. Miren aquí tienen que borrar todo esto porque aquí van a copiar la dirección donde se encuentra el instalador. Yo les voy a mostrar. Voy a abrir la carpeta, me dirijo a esta carpeta y aquí en esta misma carpeta es que está el instalador. Vamos a buscarlo para que ustedes vean. Mírenlo aquí. Entonces aquí le damos de arriba y vamos a copiar esto.
Lo copiamos. Miren, aquí lo vamos a copiar y lo vamos a pegar aquí mismo de donde acabamos de borrar esto. Y ya este código lo vamos a pegar en el comando, o sea, en el CMD, para que se instale Windows. Miren, aquí este error me lo botó porque yo no lo abrí como administrador. Entonces lo voy a abrir como administrador. El CMD, tengan en cuenta esto, tienen que abrirlo como administrador. Y pegamos el código. Y miren aquí, ya aquí como va a comenzar a instalar. Esto no se lo voy a mostrar porque eso dura mucho dependiendo la potencia de su computadora. Entonces vamos a adelantar este paso para irnos al otro. Aquí le quería mostrar, aquí que vamos a buscar el tipo de toast, el driver del tipo de toast. Miren aquí. Miren aquí, la primera es para tienda, para el que tiene el número 36 el dispositivo. Y la de abajo es la 42. Entonces vamos a borrar, como la mía es la 42, que es la de abajo, borro la de arriba, que es la 36, la que se llama tienda. La mía es Quasin. Entonces aquí lo renombro y le pongo el número 1. Pongo un 1 aquí y lo guardo. Ya saben, el que tiene tienda lo deja así, borra el 2, y el que tiene Quasin como yo, borra el 1 y renombre el 2 como el número 1. Entonces vamos a escribir aquí CMD para abrir un comando, CMD, y vamos a irnos a la guía que le dejé de los comandos y vamos a copiar este código, lo cual nos va a permitir instalar driver. Lo pegamos aquí y se va a comenzar a instalar los drivers. Esto lo voy a poner en cámara rápida para que ustedes no duren tanto este video. Cuando esté listo ya continuamos con el proceso. Quiero que lo puse en cámara rápida para que se instale. Esto va a durar según la potencia de su computadora. Ya se instaló. Bueno, se instala y se va a quedar así. Ustedes van a cerrar entonces el comando. Entonces cerramos el comando y ahora vamos a abrir otro CMD como administrador. Vamos a cerrar esto aquí. Lo cerramos y vamos a abrir otro CMD como administrador para crear la partición. O sea, para crear el arranque, perdón, donde se va a arrancar el sistema operativo. Aquí vamos a copiar este código. Ya nos quedan 2 códigos solamente para iniciar el sistema. Aquí copiamos este y lo pegamos aquí. Aquí. Entonces buscamos el otro código. Lo buscamos y lo copiamos. Este es para que nos deje tener driver sin firma, o sea que no esté firmado. Y aquí ya vemos que se instaló correctamente. Ahora lo que vamos a hacer es pasar el dispositivo. Miren aquí, como le digo, si usted, la versión de usted tienda, coge tienda, que es la 36, y si es Quasin, coge Quasin, que es la 42. Entonces lo copia en la memoria micro SD o en la OTG. Les recomiendo. Ya yo lo copié. Ahora yo lo que voy a hacer es hacer una copia de seguridad de mi arranque. Como yo tengo Android instalado, voy a hacer una copia de seguridad. Miren aquí. Escribo Android. Esto es para que nos deje entrar de nuevo al sistema operativo de Android. Aquí creamos la copia de seguridad. Android. Solamente si queremos entrar, pues vamos a la copia de seguridad y la restablecemos. Perdón, aquí falló porque tenía ese mismo nombre. Entonces le pongo otro número y va a funcionar. Me botó ese error por eso, porque tenía ya ese comando escrito. Miren aquí, ya está instalado, ya se está haciendo la copia. Ahora voy a conectar mi OTG para ponerle el arranque. El mío, como le dije, es Quasin, el 42. Quasin. Perdón, una prueba de pronunciación. Entonces, para que me reconozca la OTG, tengo que reiniciar, porque no me la va a reconocer si yo se la pongo, o sea, le pongo la OTG sin reiniciar. Entonces, ya aquí
voy a buscar donde tengo el archivo de arranque, voy así, miro aquí, y lo voy a poner en el número 1, que es el arranque. Y ahora voy a hacer una copia de seguridad a este mismo, y le voy a poner Windows. Eso es por si está en Android y quiere volver a Windows, solamente tienen que restablecer otra vez a copia de seguridad y va a poder ir a Windows. Y hago mi copia de seguridad de Windows. Ya lo difícil se hizo, solamente ahora nos queda reiniciar para iniciar en Windows. Yo siempre me gusta conectar mi dispositivo siempre a un cable para que suministre energía a la hora de reiniciar una ROM, para que siempre le suministre energía. Miren aquí, ya comenzamos el Windows, como ustedes pueden ver, ya está instalado. Aquí le pueden dar 2 veces al botón de Power para que inicie de una vez, no dure 10 segundos. Esto sí es importante, no pueden de que reiniciar el dispositivo. Ustedes van a dejar que él suba solo. Si le da algún pantallazo azul, no importa nada. Ustedes dejan que se reinicie solo y suba solo. Si por alguna ocasión lo reinician, le va a dar error el Windows. Miren, aquí ya subió el Windows. Como pueden ver, totalmente fácil y real. Nunca reinicien el dispositivo si está durando mucho. Ustedes lo dejan que él se reinicie solo y vuelva a subir solo. No lo reinicien ustedes. Aquí, para que le funcione el todo, apagamos la pantalla y la volvemos a prender. Lo pueden hacer 2 veces. Y miren, aquí ya le está funcionando el toast. Vamos a elegir el idioma aquí. No, o sea, no se hagan todavía porque hay que hacer algunas configuraciones que son importantes. Si llegaron hasta aquí, lleguen al final. Chicos, ya ustedes saben, si les gustó ese video, déjenme decirles que sigan apoyando el canal. Suscríbanse por favor porque voy a traerle también cómo podemos desinstalar el Windows después que ustedes lo tienen instalado. Otro video. Cómo desinstalarlo y borrar todas las particiones que creamos. Aquí usted va a configurar como un inicio de Windows para que aquí no va a funcionar el teclado primeramente. Miren aquí, no le funciona el teclado. Ahora lo que tiene que hacer es reiniciarlo. Ahora sí lo vamos a reiniciar. Van a presionar el botón de power más volumen abajo y se va a reiniciar para que cuando volvamos le funcione el teclado. Y ahí se reinició. Tienen que poner su contraseña de su Wi-Fi obligatoriamente, poner su cuenta de Microsoft, de Hotmail o que tenga. Y ya vemos que está iniciando. Este proceso lo adelanté porque no quiero que se alargue más el video. Ya tenemos Windows instalado, como les dije. Entonces vamos a hacer lo verdadero. O sea, vamos a hacer las configuraciones primero para entrar en Windows. Chicos, si les gustó el video, como les dije, manténganse viendo el canal porque voy a traerle drive, voy a traerle algunos trucos cómo podemos utilizar este Windows, para qué y muchas cosas más. También cómo podemos desinstalar, limpiar todas las particiones que creamos porque eh, simplemente así no se van a borrar. Tienen que hacer un método que vamos a hacer, que voy a enseñarles para que vuelvan a tener todas sus particiones de su teléfono limpias, totalmente limpias. Pero me gusta mucho. Aquí está actualizando. Ustedes lo van a dejar que se actualice. Todas las actualizaciones, miren aquí. Esto lo va a poner en cámara rápida para que, para que no dure mucho el video. Aquí ya estamos iniciando. Prácticamente ya se va a reiniciar de nuevo el dispositivo. Cuando suba ya va a subir el dispositivo totalmente. Aquí usted va a poner la clave que puso porque tiene que crear una clave. Miren aquí. Y ya está diciendo hola, porque está en otro idioma. Aquí voy a desconectar mi dispositivo. Esto lo voy a adelantar también porque no quiero que se tarde tanto. Ya aquí casi estamos concluyendo, como pueden ver. Estamos concluyendo el video. Ya aquí iniciamos, como pueden ver. Miren la interfaz del teléfono. Está en vertical, ahora la vamos a poner horizontal para que se vea mejor. Todo esto lo vamos a corregir en un próximo video. Los sensores, algunos drivers que no funcionan.
Mira, aquí pueden bajar el brillo en este lado. Miren qué bonito este Windows. Aquí voy a presionar porque voy a configurar la pantalla de manera vertical, horizontal. Aquí la voy a configurar. Entonces no se vayan porque hay que instalar el driver, actualizar el driver de la pantalla para que se vea mejor. Aquí le voy a conservar. Y entonces ahora vamos a buscar el panel de control. Aquí vamos a escribir panel de control. Si me equivoco un poquito aquí porque la letra está muy pequeña y de verdad que es difícil nosotros presionarla. Le voy a poner resolución acá, que sepa poner la resolución que la letra esté más grande. Entonces vamos a buscar adaptador de video o adaptador de pantalla. Miren aquí abajo. Perdón, que de verdad yo la presiono y ahora lo damos presionado. Me disculpan aquí, vamos a presionarlo. Es que la letra está muy pequeña y quizás no lo presionó bien. Aquí lo vamos a dejar presionado. Y le damos a actualizar. Damos la opción de abajo de nuevo. La opción de abajo aquí. Cerramos esto y le damos la opción de abajo. Y aquí pongamos cualquier de estos controladores que tenga, el de abajo o el de arriba. Los dos funcionan. Voy a presionar de arriba y le damos a aceptar. Y aquí se actualizó. Con este controlador se va a ver más nítido, el brillo va a bajar mejor, va a funcionar mejor el touch, y entre otras cosas. Chicos, ahora también les voy a mostrar cómo podemos ahora pasar a nuestro teléfono Android. O sea, a la ROM Android. Aquí vamos a poner una resolución que la letra se vea más grande, que es la 1500. Bueno, aquí, te lo voy a decir. Bueno, aquí. Con esta resolución se ve más grande y va a funcionar mejor. Entonces ahora vamos a pasar al sistema operativo Android. Vamos a reiniciar el dispositivo. Ustedes pueden ver que es una chulería este Windows. Más adelante voy a traerle juegos, voy a traer algunos programas que están compatibles. Aquí ahora vamos a apagar el dispositivo para entrar al dispositivo Android, o sea, a la ROM Android oficial. Les voy a enseñar cómo pueden hacerlo. Vamos a entrar en modo recovery primero. Aquí vamos a entrar. Y vamos a restaurar la copia de seguridad Android que hicimos ahorita. O sea, que hicimos anteriormente. La buscamos y miren aquí, Android, y le damos aquí, Swatch. Eso se instalará el arranque del Android. Chicos, ya ustedes ven, ya instalamos Windows. Si fue de su agrado el video o le ayudó en algo, ya ustedes saben, le agradecería que me apoyen en el canal, que me suscriban y sigan viendo videos como este. Ahora reiniciamos y vamos a esperar que suba la ROM. Pueden instalar ROM nuevamente y todo lo que quieran, ROM oficial, custom ROM, y no va a pasar nada con el Windows, porque el Windows no se va a borrar de esa forma. Se borra como yo te voy a explicar en otro video. Ustedes saben, muchas gracias y hasta el próximo video. Pasen buenas.